Después de mi cirugía de corazón, escribí en nuestro chat familiar: ¿quién me recogerá del hospital? Mi hijo respondió: llama a un taxi. Estoy viendo la tele. Mi esposa añadió: quédate en el hospital otro mes, se está muy bien sin ti. Pero cuando me vieron en las noticias esa noche, sus 67 llamadas no obtuvieron respuesta. Lo que hice lo cambió todo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El dolor golpeó como un rayo que partía mi pecho en dos. Jadeé, abriendo los ojos de golpe a una luz blanca y dura que hacía martillar mi cráneo. ¿Dónde estaba? La habitación giraba en círculos nauseabundos. Paredes blancas, máquinas que pitaban, tubos que serpenteaban desde mis brazos como enredaderas de plástico. Intenté sentarme. Mi cuerpo gritó en protesta. Algo andaba mal, terriblemente mal. Sentía el pecho como si alguien lo hubiera abierto con una palanca. A través de la delgada bata de hospital podía sentir gruesos vendajes envueltos alrededor de mi torso. Señor Vargas, ha despertado. Una mujer con bata blanca apareció junto a mi cama. Tenía ojos amables detrás de unas gafas con montura de alambre. Soy la doctora Reyes, su cardióloga. ¿Cómo se siente? Como si me hubiera atropellado un camión. Mi voz salió como un susurro ronco. Mi garganta ardía en carne viva. ¿Qué me ha pasado? Ella revisó algo en el monitor junto a mi cama. Los números no significaban nada para mí. Pero su expresión se mantuvo tranquila y profesional. Usted se sometió a una cirugía cardíaca de emergencia hace 2 días, un triple bypass. Su corazón se detuvo durante 47 segundos durante el procedimiento. 47 segundos. Las palabras resonaron en mi cabeza como piedras arrojadas a un pozo profundo. ¿Estuve muerto? Técnicamente, sí. Pero lo trajimos de vuelta. Me presionó los dedos contra la muñeca, contando mi pulso. Va a estar bien, señor Vargas. La cirugía fue un éxito. 2 semanas en el hospital para la recuperación y luego un regreso gradual a las actividades normales. 2 semanas. Miré de nuevo la habitación estéril. Una pequeña ventana mostraba el gris horizonte de la gran ciudad bajo un cielo nublado de enero. No había flores en la mesita de noche, ni tarjetas, ninguna señal de que alguien supiera que yo estaba aquí. Una enfermera entró apresuradamente, revisando el goteo intravenoso conectado a mi brazo izquierdo. Tenía una sonrisa cálida y manos suaves mientras ajustaba la velocidad del flujo. Señor Vargas, soy Sofía. Lo cuidaré en este turno. ¿Siente algún dolor en este momento? Asentí, sin confiar en mi voz. Ella tomó una nota en su historial y aumentó algo en mi vía intravenosa. En cuestión de minutos, los bordes afilados del dolor comenzaron a suavizarse. La doctora Reyes acercó una silla junto a mi cama. Señor Vargas, necesito hacerle algunas preguntas para comprobar su función cognitiva. ¿Puede decirme en qué año estamos? 2025. Bien. ¿Y qué mes? Enero. La palabra se sintió pesada en mi lengua. Excelente. Ahora apriete mis manos tan fuerte como pueda. Extendió ambas manos hacia mí. Mi agarre se sentía tan débil como el de un recién nacido, pero ella asintió con aprobación. Sus funciones motoras parecen buenas. La memoria parece intacta. Se levantó e hizo anotaciones en su tableta. Los próximos días se centrarán en manejar el dolor y comenzar a moverse suavemente. Pronto lo tendremos caminando distancias cortas. Después de que se fue, me quedé solo con las máquinas y su pitido interminable. Alcancé con cuidado la mesita de noche donde alguien había colocado mis pertenencias. Mis dedos encontraron mi teléfono. La pantalla mostraba docenas de notificaciones de aplicaciones de noticias, correo no deseado, recordatorios de la farmacia. Me desplacé hacia abajo buscando otra cosa. Mensajes de la familia, llamadas perdidas de Elena o de Daniel. Nada. Revisé el chat del grupo familiar. El último mensaje era de hacía 3 semanas. Elena quejándose de que en el supermercado se había agotado su yogur favorito. Antes de eso, Daniel preguntando si podía prestarle dinero para las reparaciones del coche. Ni un solo mensaje sobre mi cirugía. Ni una llamada preguntando cómo estaba. Dejé el teléfono con dedos temblorosos y me quedé mirando las baldosas acústicas del techo sobre mi cama. 47 segundos de estar muerto. Y al parecer,
Nadie se había dado cuenta de que me había ido. Ni un solo mensaje, ni una llamada. Cerré los ojos y dejé que el silencio de la habitación del hospital me envolviera. El olor a antiséptico desencadenó algo más profundo, recuerdos que había estado evitando durante meses. Comenzó en el verano de 2020. Estaba trabajando en el jardín detrás de nuestra casa, plantando tomates bajo el calor. La opresión en el pecho llegó como una banda que apretaba mis costillas. Me agarré al poste de la valla hasta que pasó, diciéndome a mí mismo que era solo el calor del sur lo que me estaba afectando. Arturo, está siendo dramático de nuevo, había dicho Elena desde el porche trasero, con un vaso de té helado en la mano. Entra antes de que te dé un infarto ahí fuera. Me lo había tomado a risa. 66 años, y todavía fuerte como un roble, me dije. Solo necesitaba más agua, más descanso. Pero los episodios seguían llegando. Para 2021, subir las escaleras a nuestro dormitorio se convirtió en una expedición de montaña. Me detenía en el rellano, agarrándome a la barandilla mientras mi corazón martillaba contra mis costillas como si intentara escapar. Elena ya estaría en la cama viendo sus programas de la noche. Te estás haciendo viejo, decía sin apartar la vista del televisor. Quizás deberías reducir esos proyectos de fin de semana. Nunca le conté sobre el sabor metálico que llenaba mi boca durante los peores episodios. O cómo el mundo se inclinaba de lado cuando me levantaba demasiado rápido. Ella tenía suficiente de qué preocuparse con su club de lectura y sus reuniones de caridad. Daniel era aún menos útil. Cuando mencioné que me sentía cansado todo el tiempo, se encogía de hombros desde su posición en el sofá de nuestra sala de estar. Quizás deberías ver a un médico, papá. En realidad, espera, eso es caro. Prueba primero con algunas vitaminas. 28 años y viviendo en nuestro sótano. Pero le preocupaba que mis facturas médicas afectaran su herencia. El primer ataque real ocurrió en nuestra cocina un martes por la mañana en marzo de 2023. Estaba preparando café cuando el dolor golpeó como un mazo en mi pecho. Me agarré a la encimera. Los granos de café se esparcieron por el suelo mientras me deslizaba hacia el frío linóleo. «Elena», grité, pero mi voz apenas se oyó más allá de la puerta de la cocina. Me encontró 10 minutos después, todavía en el suelo, respirando en jadeos cortos. «Oh, Arturo, ¿te caíste?». Me ayudó a sentarme en una silla, pero su atención ya estaba cambiando. «Tengo mi cita en la peluquería en 1 hora. ¿Estás bien para conducir tú mismo al médico?». En lugar de eso, conduje yo mismo a la sala de emergencias. El joven médico que me examinó tenía ojos preocupados y manos firmes. «Señor Vargas, ha tenido un ataque cardíaco menor. Necesitamos hacer más pruebas». Las pruebas mostraron lo que temía, pero no podía admitir. Años de dolor en el pecho no habían sido el envejecimiento o el estrés. Mis arterias se estaban cerrando como tuberías viejas obstruidas con óxido. Sin cirugía, le quedan 6 meses. Quizás menos, me había dicho el doctor Martínez en noviembre, pero con un triple bypass, podría tener 10 buenos años por delante. Había conducido a casa en mi vieja camioneta, con las manos temblando en el volante. 10 buenos años. La pregunta era si quería pasarlos con personas que apenas se daban cuenta cuando me estaba muriendo. El sonido de la puerta de mi habitación de hospital abriéndose me devolvió al presente. La enfermera Sofía se asomó, comprobando cómo estaba con esa cálida sonrisa. «¿Cómo se siente, señor Vargas? ¿Necesita algo para el dolor?». Miré mi teléfono de nuevo, todavía sin mostrar mensajes de mi familia, solo pensando en cosas. Ella asintió con conocimiento. «La cirugía le da a la gente tiempo para pensar. A veces eso es bueno, a veces no tanto». Después de que se fue, me quedé mirando el contacto del chat grupal familiar en mi teléfono. Mi dedo se cernió sobre él, dudando. 2 semanas desde la cirugía, 2 semanas de silencio, pero quizás no lo sabían. Quizás el hospital no los había contactado correctamente. Quizás todavía había esperanza de que 45 años de matrimonio y criar a un hijo significaran algo. Quizás, la mañana del 29 de enero, llegó nítida y brillante a través de la ventana de mi hospital. El día de la libertad. Empaqué mis pocas pertenencias en la vieja bolsa de deporte que Elena me había traído hace años para los viajes de pesca de fin de semana. Cada artículo doblado con cuidado. Mis gafas de lectura, la novela de bolsillo que apenas había tocado,
el pijama que todavía olía a hogar. Mi pecho se sentía más fuerte hoy. Los puntos tiraban cuando me movía, pero el dolor aplastante se había desvanecido a un dolor manejable. La doctora Reyes había firmado mis papeles de alta con una sonrisa e instrucciones de tomarlo con calma durante el próximo mes. Tiene suerte de estar vivo, señor Vargas había dicho durante su chequeo final. Aprovecha al máximo esta segunda oportunidad. Revisé mi teléfono por 20ª vez esa mañana. Todavía nada de Elena o Daniel. 2 semanas de completo silencio mientras luchaba por volver del borde de la muerte. Quizás pensaban que todavía estaba demasiado enfermo para recibir visitas. Quizás estaban planeando algún tipo de sorpresa de bienvenida a casa. Siempre había sido yo quien manejaba las emergencias médicas en nuestra familia, llevando a Elena a su apendicectomía, llevando a Daniel a urgencias cuando se rompió el brazo al caerse de la bicicleta. Probablemente simplemente no sabían cómo actuar cuando yo era el paciente. Escribí un mensaje en nuestro chat grupal familiar. Hola a todos. Me dan el alta hoy y me siento mucho mejor. No puedo esperar a verlos a todos y... Lo borré. Demasiado largo. Demasiado emocional. Pensarían que estaba siendo necesitado. Lo intenté de nuevo. El hospital me da el alta hoy. Con ganas de volver a casa y... borrar. Todavía demasiado. Tercer intento. El médico dice que puedo volver a casa hoy. Me encantaría ver a todos. Mi dedo se cernió sobre enviar. Esto se sentía bien. Esperanzado pero no desesperado. Presioné enviar y dejé el teléfono en la cama junto a mi bolsa empacada. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. El nombre de Daniel apareció primero. Llama a un taxi. Estoy viendo la tele. Me quedé mirando el mensaje, leyéndolo 3 veces para asegurarme de que entendía correctamente. 47 segundos clínicamente muerto. 2 semanas en cuidados intensivos, y mi hijo no podía molestarse en pausar su programa de televisión. Pero Elena sería diferente. Elena lo entendería. Llevábamos casados 45 años. Ella querría traerme a casa personalmente. Su mensaje apareció debajo del de Daniel. Quédate otro mes en el hospital. Se está tan bien sin ti. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la manta blanca del hospital. Las palabras brillaban en la pantalla como un letrero de neón, anunciando el fin de todo lo que había creído sobre mi familia. Quédate otro mes. Se está tan bien sin ti. Me senté pesadamente en el borde de la cama. Mi bolsa de deporte se deslizó al suelo con un suave golpe. La luz del sol de la mañana que entraba por la ventana se sentía como una burla ahora. Me dolía el pecho, pero no por la cirugía. Este dolor venía de un lugar más profundo. Un lugar que el bisturí de la doctora Reyes no podía alcanzar. La enfermera Sofía apareció en mi puerta, con el portapapeles en la mano. Echó un vistazo a mi cara y entró, cerrando la puerta detrás de ella. «Señor Vargas, se le ve pálido. ¿Tiene dolor en el pecho?» Negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. Ella recogió mi teléfono de la cama y miró la pantalla. Su expresión cambió de preocupación profesional a algo más suave, más triste. «Lo siento», dijo en voz baja. «La familia puede ser complicada». Complicada. Esa era una forma de decirlo. Otra forma era que había pasado 45 años de mi vida dándolo todo a personas que me veían como nada más que un cheque de pago y un cuidador. Personas que encontraban mi ausencia más placentera que mi presencia. Miré mis papeles de alta, esparcidos sobre la cama del hospital. Instrucciones para la medicación. Citas de seguimiento. Advertencias sobre evitar levantar objetos pesados. Pautas para mi nueva vida. Pero mientras estaba sentado allí en esa habitación estéril, leyendo las palabras de Elena en la pantalla de mi teléfono, esos papeles comenzaron a parecer algo completamente diferente. No solo instrucciones médicas, parecían la libertad. Los papeles en sus manos ya no eran solo instrucciones de alta. Eran la evidencia de 45 años de ser un tonto. Salí del hospital central con piernas temblorosas, cada paso recordándome que casi había muerto y a nadie le había importado. El taxista era un hombre hispano curtido con ojos amables. «Día duro en el hospital, amigo». 45 años duros, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Me miró por el espejo retrovisor mientras nos incorporábamos al tráfico de la ciudad. «¿Cirugía?» Asentí.
Acomodándome en el asiento de vinilo, los papeles del alta crujieron en mi regazo y de repente recordé otra vez que había sostenido papeles importantes con manos temblorosas. 1982. Daniel era solo un bebé, y yo tenía 25 años con sueños más grandes que nuestro pequeño apartamento. Había ahorrado durante 2 años para comprar esa motocicleta. Una hermosa e imponente motocicleta que me hacía sentir vivo cada vez que arrancaba el motor. Pero los bebés necesitan cunas, no motocicletas. La moto tiene que irse, había dicho Elena, meciendo a Daniel en su cadera. Necesitamos el dinero para los muebles del bebé. Había pulido ese cromo por última vez antes de ponerle el cartel de se vende. $3,000 por la libertad cambiados por la responsabilidad. Me dije a mí mismo que era temporal. Solo hasta que Daniel creciera. El taxi pasó por un concesionario de motocicletas. Filas de motos relucientes bajo el sol de la tarde. Y mi pecho dolió con algo más que cicatrices quirúrgicas. La familia es dura a veces, dijo el conductor, dirigiéndose hacia la autopista. La mía también. Otro recuerdo afloró. 1995. Elena y yo estábamos planeando nuestra luna de miel retrasada. 15 años tarde, pero finalmente a nuestro alcance. París en primavera. Había estado ahorrando durante meses, trabajando horas extras en la fábrica. Entonces Daniel fue aceptado en la universidad. Europa siempre estará ahí, había dicho Elena, con lágrimas corriendo por su rostro mientras rompía los folletos de viaje. La educación de Daniel es más importante. 4 años de gastos universitarios. Los sueños de París fueron a una caja con mi otra felicidad pospuesta. Estábamos pasando por el centro ahora, las torres de cristal reflejando el cielo gris de enero. Recordé conducir la misma ruta en 2003, exhausto de hacer turnos dobles, mientras Elena se quedaba en casa viendo sus telenovelas. ¿Cuándo podré descansar?, le había preguntado una vez, desplomándome en mi sillón reclinable después de 16 horas en la planta. Cuando Daniel se gradúe y consiga un buen trabajo, había prometido ella. Entonces tendremos tiempo para nosotros. Daniel se graduó. Luego necesitó ayuda con el alquiler. Luego un préstamo para el coche. Luego capital inicial para su negocio de diseño gráfico, que fracasó en 6 meses. El recuerdo del préstamo para el negocio fue el que más dolió. 2010. Había firmado papeles poniendo nuestra casa como garantía, mientras Daniel esbozaba grandes planes en servilletas de restaurante. Este es nuestro billete de salida, papá. En 6 meses, te devolveré todo con intereses. El negocio duró 4 meses. Trabajé 3 años más para pagar ese préstamo. El taxi giró hacia calles familiares de nuestro barrio. Pasó por la escuela primaria donde había entrenado al equipo infantil de béisbol de Daniel mientras me perdía mis propios sueños. Pasó por el parque donde había empujado a Elena en los columpios durante nuestro noviazgo, cuando ella me miraba como si fuera su héroe en lugar de su cajero automático. ¿Tiene gente que lo recoja?, preguntó el conductor mientras nos acercábamos a mi vecindario. Pensé en los mensajes de texto que aún ardían en la memoria de mi teléfono. Llama a un taxi. Quédate otro mes. Se está tan bien sin ti. No dije en voz baja. Creo que ya he terminado de que me recojan. La casa apareció a la vuelta de la esquina. Revestimiento blanco, contraventanas verdes. El césped que había cortado cada sábado durante 20 años. Debería haber parecido un hogar. En cambio, parecía un monumento a mi estupidez. Le pagué al conductor y me quedé en la acera, mirando 45 años de pagos de hipoteca y trabajos de mantenimiento. Todo para que Elena pudiera tener sus reuniones del club de lectura y Daniel pudiera tener su instalación de videojuegos. El conductor se alejó, dejándome solo con mis pensamientos y una casa que de repente se sentía como la evidencia del mayor error que había cometido. Caminé hacia la puerta principal, las llaves pesadas en mis dedos. La casa se veía diferente ahora. No como un hogar, sino como una prueba. La llave giró con un suave clic y entré en la oscuridad. Incluso la entrada se sentía diferente, extraña, como entrar en la vida de otra persona. Encendí la luz y me quedé mirando lo que mi familia había hecho con su libertad. El correo estaba apilado en la pequeña mesa junto a la puerta. Facturas sin abrir y anuncios esparcidos descuidadamente.
Los zapatos de Elena estaban donde los había dejado al quitárselos, junto a las zapatillas embarradas de Daniel. Nadie se había molestado en recoger sus cosas durante semanas. La sala de estar era peor. La instalación de videojuegos de Daniel había explotado por todo el espacio como el dormitorio de un adolescente. Latas de bebidas energéticas formaban una pirámide en mi mesa de centro. Cajas de pizza apiladas junto a mi sillón reclinable. La silla que había comprado con dinero de horas extras hace 15 años. Habían estado haciendo fiestas. Me moví lentamente a través de la evidencia de su comodidad. Mi ausencia no había causado dolor ni preocupación. Había causado celebración. La cocina contaba la misma historia. Platos apilados en el fregadero. Envases de comida para llevar llenando la basura. El refrigerador contenía vino caro y helado de primera calidad. Lujos que habían comprado mientras yo luchaba por mi vida. Pero mi estudio fue el insulto final. Lo habían convertido en un almacén. Cajas con los materiales de manualidades de Elena cubrían mi escritorio. El viejo equipo informático de Daniel estaba apilado en mis estanterías. El polvo se había asentado sobre las fotos familiares que había organizado con tanto cuidado en mis estantes. 47 segundos. Había estado muerto durante 47 segundos. Y habían usado mi espacio personal como un armario. Me senté pesadamente en la única silla que no habían cubierto con sus pertenencias. La combinación de mi caja fuerte todavía estaba grabada en mi memoria. El cumpleaños de Daniel. ¡Qué apropiado! La caja fuerte se abrió con un suave susurro mecánico. Dentro, mi testamento reposaba en su carpeta legal azul, justo donde lo había dejado meses atrás. Lo saqué con manos firmes y leí las disposiciones que había elaborado con tanto cuidado. A mi amada esposa, Elena Vargas, la casa y todos los bienes personales. A mi hijo, Daniel Vargas, todos los activos financieros, incluidas las cuentas de jubilación. A dividir en partes iguales a mi muerte. Amada esposa. Me reí amargamente. El sonido resonando en mi estudio profanado. La mujer que me dijo que me quedara en el hospital otro mes porque se estaba tan bien sin mí. Mi hijo, el hombre de 38 años que no pudo pausar su programa de televisión para recoger a su padre moribundo. Caminé hacia las fotos familiares en mis estantes polvorientos. Las fotos de la boda mostraban a una pareja joven llena de esperanza. Las fotos de bebé de Daniel capturaban sonrisas inocentes y manitas pequeñas que alcanzaban la cámara. Las fotos de vacaciones documentaban viajes que yo había pagado pero que apenas había disfrutado, siempre preocupado por el costo. En cada foto, yo sonreía, el proveedor, el protector, el tonto. Abrí mi teléfono y busqué abogados de sucesiones en la ciudad. La pantalla se llenó de nombres de bufetes de abogados y números de teléfono. Gente profesional que entendía que los testamentos se podían cambiar, que la herencia era un privilegio, no un derecho. Ricardo Montes y Asociados apareció en la parte superior de la lista. Experiencia en planificación patrimonial y donaciones benéficas. Perfecto. Miré mi estudio una vez más. Las cajas que cubrían mi escritorio, el polvo en mis pertenencias personales, la evidencia de la falta de respeto de mi familia. Luego miré el testamento en mi regazo. Mañana, llamaría al señor Montes. Mañana, arreglaría el mayor error de mi vida. Esta noche, planearía exactamente cómo darle a mi familia lo que se merecían. Nada. El ascensor subió piso tras piso, cada número acercándome a la justicia. 15 pisos más arriba en este rascacielos del centro, Ricardo Montes esperaba con el poder de reescribir el futuro de mi familia. Había pasado una semana desde la revelación de mi regreso a casa. 7 días de investigación, planificación y recopilación de documentos. Había encontrado en línea la Fundación Americana de Enfermedades Cardíacas, una organización benéfica que ayudaba a las familias durante emergencias cardíacas. Personas que realmente valoraban el regalo de la vida. Las puertas del ascensor se abrieron a un pasillo revestido de caoba y latón. Montes y Asociados estaba grabado en letras doradas en puertas de cristal esmerilado. ¿Señor Vargas? La sonrisa de la recepcionista fue profesional y cálida. El señor Montes está listo para recibirlo. La oficina de Ricardo Montes tenía vistas al centro de la ciudad a través de ventanas de piso a techo. Libros de derecho abarrotaban las paredes entre títulos enmarcados de universidades a las que nunca había soñado asistir. Era más joven de lo que esperaba. Quizás 55 años,
con cabello plateado y ojos inteligentes. Por favor, siéntese, me indicó una silla de cuero frente a su enorme escritorio. Entiendo que quiere hacer cambios significativos en su plan de sucesión. Me acomodé en la silla, con mi carpeta de documentos sobre las rodillas. Quiero dejar todo a la caridad, nada a mi familia. Sus cejas se arquearon ligeramente. Ese es un cambio bastante sustancial. ¿Puedo preguntar qué motivó esta decisión? Le conté sobre la cirugía, sobre estar muerto durante 47 segundos, sobre 2 semanas en el hospital sin una sola llamada, sobre volver a casa y encontrar que habían estado viviendo la buena vida mientras yo luchaba por la mía. Montes escuchó sin interrupción, tomando notas en un bloc de notas amarillo. Señor Vargas, tengo que preguntarle, ¿está tomando esta decisión mientras está enojado? A veces, después de crisis médicas, la gente, he tenido una semana para pensarlo. Abrí mi carpeta y saqué correos electrónicos impresos, estados de cuenta bancarios, informes médicos. Esto no es ira, es claridad. Revisó mis documentos cuidadosamente. Es usted bastante minucioso. La Fundación Americana de Enfermedades Cardíacas es una excelente elección. Proporcionan alojamiento a las familias de pacientes cardíacos. Financian investigaciones. Apoyan programas de recuperación. Gente que aprecia el valor de la vida, dije. A diferencia de mi familia, podríamos estructurar esto como un fideicomiso benéfico remanente. Usted conservaría el uso vitalicio de su hogar, recibiría un pequeño ingreso mensual y, a su muerte, todo se transferiría a la fundación. Perfecto. Podría vivir cómodamente sabiendo que mi familia heredaría exactamente lo que se había ganado. Y su esposa e hijo. Incluso un pequeño legado podría... No, la palabra salió más dura de lo que pretendía. Son adultos. Es hora de que aprendan a mantenerse por sí mismos. Montes me estudió durante un largo momento. Muy bien. Esto tomará aproximadamente 1 hora para redactarlo correctamente. ¿Está seguro de este curso de acción? Pensé en el mensaje de Daniel. Llama a un taxi. Estoy viendo la tele. En las palabras de Elena. Quédate otro mes. Se está tan bien sin ti. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. La siguiente hora pasó en una nebulosa de lenguaje legal y preparación de documentos. La secretaria de Montes trajo testigos, 2 asistentes legales que no me conocían de ningún otro cliente que cambiara su testamento. Esto revoca todos los testamentos y codicilios anteriores, explicó Montes mientras ponía los documentos ante mí. A su muerte, su hogar y todos sus activos se transferirán a la Fundación Americana de Enfermedades Cardíacas. Usted conserva los derechos de residencia vitalicia y un modesto estipendio mensual. Leí cada palabra 2 veces. Ninguna mención de Elena. Ninguna provisión para Daniel. Solo un lenguaje legal limpio que transformaría las cómodas suposiciones de mi familia en una realidad muy diferente. La ceremonia de la firma fue sorprendentemente simple. 3 firmas, 2 testigos, un sello notarial. 45 años de mantener a una familia ingrata borrados con tinta negra sobre papel blanco. Contactaré a la fundación esta semana, dijo Montes, entregándome copias certificadas. Querrán reunirse con usted. Discutir las posibilidades de un anuncio en los medios. Anuncio en los medios. Me gusta cómo suena eso. Reconocimiento público para la caridad. Vergüenza pública para mi familia. Las oficinas de la fundación están en este edificio, continuó. En el piso 12. Su coordinadora de medios, Isabel Vega, es excelente manejando este tipo de historias. Me levanté para irme. Las copias certificadas guardadas de forma segura en el bolsillo de mi chaqueta. En la puerta, Montes me estrechó la mano con genuino respeto. Está haciendo un regalo generoso, señor Vargas. La fundación ayuda a cientos de familias cada año. Familias que merecen ayuda, repliqué. A diferencia de la mía. El pasillo parecía más brillante mientras caminaba de regreso al ascensor. Detrás de mí, la oficina de Montes contenía la maquinaria de la justicia. Adelante. Las oficinas de la fundación esperaban con el poder de convertir la satisfacción privada en una reivindicación pública. Las oficinas de la fundación estaban solo 3 pisos más abajo. Era hora de convertir la justicia privada en un mensaje público. El ascensor se abrió para revelar un área de recepción luminosa decorada con carteles sobre la salud del corazón
e historias de éxito de familias agradecidas. Señor Vargas. Isabel Vega salió de una oficina en la esquina, toda eficiencia empresarial y sonrisa cálida. Soy Isabel Vega, coordinadora de medios. Gracias por elegir nuestra fundación. Las paredes de su oficina mostraban premios y recortes de periódico enmarcados sobre campañas de recaudación de fondos exitosas. Esta mujer entendía el poder de una buena historia. Por favor, siéntese, me indicó una cómoda silla frente a su escritorio. Su abogado mencionó que quiere hacer pública su donación. Cuénteme sobre su situación. Le expliqué todo. La cirugía, los 47 segundos, el abandono en el hospital, los crueles mensajes de texto. Isabel escuchó atentamente, tomando notas en un bloc amarillo. Esto es poderoso, dijo cuando terminé. Su historia podría salvar cientos de vidas. La gente necesita entender lo vital que es el apoyo familiar durante las crisis médicas. Si mi dolor ayuda a alguien más, entonces vale la pena. Ella cogió su teléfono y marcó. Canal 8. Habla Isabel Vega de la Fundación del Corazón. Tengo una historia para ustedes. Un hombre local está donando todo su patrimonio después de que su familia lo abandonara durante una cirugía de corazón. La conversación duró 10 minutos. Los ojos de Isabel se iluminaron mientras hablaba. Pueden tener un equipo en su casa esta tarde. Momento perfecto. La semana de concienciación sobre las enfermedades cardíacas comienza el lunes. La mañana pasó volando en preparativos. Isabel me instruyó sobre los mensajes clave, la importancia del apoyo familiar, la misión de la fundación, la realidad de la recuperación cardíaca. Pero lo más importante, quería que contara la verdad sobre el abandono de mi familia. No se contenga, aconsejó. La gente responde a la emoción auténtica. Su historia tocará corazones y salvará vidas. Al mediodía, estábamos en el estudio del Canal 8 en el centro. La productora de noticias, una mujer astuta llamada Jennifer, entendió de inmediato por qué esta historia importaba. Un hombre regala su casa después de que su familia le envía un mensaje de texto para que se quede más tiempo en el hospital. Jennifer negó con la cabeza. Esto va a resonar con los espectadores. La entrevista en el estudio transcurrió sin problemas. Luces brillantes, cámaras profesionales, preguntas que había practicado con Isabel. El entrevistador, David Martínez, tenía la mezcla perfecta de simpatía y precisión periodística. Señor Vargas, ¿qué pasó por su mente cuando leyó esos mensajes de texto de su familia? Me di cuenta de que el amor debe ser mutuo, respondí con firmeza. La gratitud es una elección, no una obligación. Durante 45 años, elegí poner a mi familia primero. Cuando más los necesité, ellos eligieron de manera diferente. ¿Por qué donar específicamente a la investigación de enfermedades del corazón? Ellos me salvaron la vida cuando mi corazón se detuvo durante 47 segundos. A mi familia no pareció importarle si vivía o moría. Después de la entrevista en el estudio, el equipo me siguió a casa. Los vecinos se asomaban por detrás de las cortinas, mientras la furgoneta del Canal 8 se estacionaba en mi entrada. Las cámaras profesionales capturaron la casa que pronto pertenecería a la fundación. Dentro, David hizo preguntas más personales mientras la cámara grababa. Nos sentamos en mi sala de estar, la misma habitación donde Daniel había expandido su configuración de videojuegos durante mi hospitalización. Aquí es donde se recuperó después de volver a casa del hospital. Aquí es donde descubrí que habían estado viviendo cómodamente sin mí, haciendo fiestas, pidiendo comida cara, usando mi estudio como almacén. La cámara recorrió las fotos familiares en la repisa de la chimenea, fotos de la boda, la graduación de Daniel, recuerdos de vacaciones, todo financiado por mis sacrificios, todos testigos de mi devoción desperdiciada. ¿Se arrepiente de esta decisión? Miré directamente a la cámara. Mi único arrepentimiento es que me tomó 68 años entender mi propio valor. El equipo terminó de filmar a última hora de la tarde. David me estrechó la mano con genuino respeto. Esto se emitirá esta noche a las 6. Espero que también lo recojan otras estaciones. Pasé la tarde en un restaurante tranquilo del centro, mi teléfono zumbando ocasionalmente con mensajes de Isabel sobre la preparación para las redes sociales. El equipo en línea de la fundación estaba listo para capitalizar el impacto de la historia. Exactamente a las 6 en punto, me vi en la televisión del restaurante.
El presentador de noticias introdujo la historia con un sincronismo dramático perfecto. Un hombre del área de la ciudad está en los titulares esta noche después de donar su casa a la caridad. Pero es la razón detrás de su generosidad lo que tiene a todos hablando. Mi rostro llenó la pantalla, tranquilo, digno, contando la verdad sobre la traición familiar y el abandono médico. El segmento incluyó imágenes de mi casa, mi explicación de la donación a la fundación y los comentarios de Isabel sobre la importancia de apoyar a los pacientes cardíacos. El restaurante estaba en silencio, pero pude ver a otros comensales mirando la televisión y luego a mí. Algunos parecían comprensivos, otros parecían indignados en mi nombre. Mi teléfono permaneció en silencio durante la cena. Isabel me había aconsejado que dejara que la historia se extendiera naturalmente antes de revisar las respuestas en las redes sociales. Para mañana, predijo, la historia estaría en todas partes. Mientras conducía a casa, me pregunté si mi familia habría visto la transmisión. Veían las noticias locales religiosamente, generalmente quejándose del clima o discutiendo sobre la cobertura política. Esta noche, verían su propia crueldad transmitida a miles de extraños. Esta noche, se darían cuenta de que su vida cómoda estaba terminando. La puerta del garaje se abrió para revelar la misma casa que había dejado esa mañana. Pero todo había cambiado. Para mañana por la mañana, Daniel y Elena entenderían que sus 45 años de darme por sentado finalmente los habían alcanzado. Apagué la televisión y me fui a la cama, durmiendo pacíficamente por primera vez desde mi cirugía. Las noticias de la noche eran solo ruido de fondo en la sala de estar de los Vargas. Elena hojeaba sus revistas mientras Daniel dividía su atención entre su videojuego y la televisión. Cajas de pizza sobrantes y latas de refresco vacías mostraban cuán cómodamente se habían instalado en la vida sin Arturo. Otro día aburrido, murmuró Daniel, machacando botones en su mando. Nunca pasa nada en esta estúpida ciudad. Elena levantó la vista de su revista. Al menos no tenemos que lidiar con la constante preocupación de tu padre. ¿Recuerdas cómo se quejaba por cada pequeño gasto? Ambos se rieron, completamente inconscientes de que su mundo estaba a punto de explotar. La voz del presentador de noticias cambió de tono. Un hombre del área de la ciudad está en los titulares esta noche después de donar su casa a la caridad. Pero es la razón detrás de su generosidad lo que tiene a todos hablando. El mando del videojuego de Daniel se le resbaló de los dedos. La casa en la pantalla de televisión se veía exactamente como la suya. Mismo revestimiento blanco, mismas contraventanas verdes, mismo roble en el jardín delantero. Mamá, susurró Daniel, esa es nuestra casa. La revista de Elena cayó al suelo. Se quedaron mirando la pantalla con creciente horror mientras la cámara recorría su propiedad. Esto no podía estar sucediendo. Tenía que ser algún error. Entonces el rostro de Arturo llenó la pantalla. Dios mío, respiró Elena. Es tu padre. Escucharon en un silencio atónito, mientras Arturo explicaba su situación al entrevistador. Cirugía de corazón, muerte clínica durante 47 segundos, abandono familiar en el hospital. Cuando le pedí a mi familia que me recogiera del hospital, dijo Arturo con calma. Mi hijo me dijo que llamara a un taxi porque estaba viendo la televisión. Mi esposa dijo que debería quedarme otro mes porque se estaba tan bien sin mí. El rostro de Daniel se puso blanco. Esas eran sus palabras exactas. Elena se cubrió la boca con ambas manos, reconociendo su propio mensaje cruel transmitido a toda el área de la ciudad. «Esto es imposible», gritó Elena a la televisión. «No puede hacer esto. Esa es nuestra casa». El segmento de noticias continuó con Arturo explicando su decisión de donar todo a la Fundación de Enfermedades Cardíacas. Ninguna mención de herencia familiar. Ninguna provisión para Elena o Daniel. «Llámalo». Elena agarró el brazo de Daniel, sacudiéndolo. «Llámalo ahora mismo». Daniel buscó a tientas su teléfono, con las manos temblorosas mientras marcaba el número de su padre. La llamada fue directamente al buzón de voz. «Papá, soy Daniel. Acabamos de ver las noticias. ¿Qué estás haciendo? Llámanos de inmediato». Elena le arrebató el teléfono e intentó ella misma. De nuevo, buzón de voz. «Arturo Vargas, habla tu esposa. Me llamas de vuelta en este instante». Esto es una locura. Llamaron repetidamente durante la siguiente hora. Después del 10º intento,
El teléfono de Arturo dejó de sonar por completo, yendo directamente al buzón de voz cada vez. Mientras tanto, la historia estaba explotando en las redes sociales. El feed de Facebook de Daniel se llenó de compartidos del segmento de noticias. Amigos y vecinos comentaban, reconociendo su casa, expresando indignación por el comportamiento de la familia. Mira esto, Daniel le mostró la pantalla a su madre. Todos nos están llamando monstruos. Están diciendo que nos lo merecemos. Elena estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. ¿A dónde iremos? No tenemos dinero. Todo está a su nombre. La realidad se estaba hundiendo. La casa, las cuentas bancarias, los fondos de jubilación, todo pertenecía a Arturo. Habían vivido tan cómodamente durante tanto tiempo que habían olvidado que no poseían nada. Para las 10 en punto, habían dejado 67 mensajes de voz y enviado docenas de mensajes de texto cada vez más desesperados. Arturo no respondía a ninguno de ellos. Ha perdido la cabeza, dijo Daniel, caminando frenéticamente por la sala de estar. La cirugía dañó su cerebro. No sabe lo que está haciendo. O tal vez sabe exactamente lo que está haciendo, susurró Elena, mirando el teléfono en sus manos. Tal vez esto es una venganza. Pasaron el resto de la noche tratando de procesar la magnitud de su situación. Sin ingresos, sin ahorros, sin propiedades. Daniel nunca había tenido un trabajo real y Elena no había trabajado en 30 años. ¿Qué hacemos?, le preguntó Daniel a su madre alrededor de la medianoche. ¿Cómo arreglamos esto? Elena se secó los ojos y miró alrededor de la sala de estar. El caro equipo de videojuegos de Daniel, sus revistas de diseño, la vida cómoda que habían construido sobre los sacrificios de Arturo. Esperamos a que vuelva a casa, dijo sombríamente. Y le hacemos entender que la familia es la familia, pase lo que pase. Se posicionaron en la sala de estar desde donde podían ver la entrada de coches. Elena hizo café para mantenerse despierta. Daniel cargó su teléfono para seguir llamando. Ninguno de los dos durmió esa noche. Se sentaron junto a la ventana, observando en busca de faros, preparando argumentos que pudieran salvar su cómoda vida. Pero en el fondo, ambos sabían que algo había cambiado fundamentalmente. El hombre que habían dado por sentado durante 45 años finalmente había dejado de aceptarlo. Habían estado esperando desde el amanecer, ensayando palabras que pudieran salvar su vida cómoda. Elena se sentó junto a la ventana delantera, la taza de café temblando en sus manos. Daniel caminaba de un lado a otro detrás de ella, con el teléfono apretado como un arma que no sabía cómo usar. El sonido de la llave de Arturo en la cerradura los hizo congelarse a ambos. Era el momento, su oportunidad de arreglar el desastre que habían creado. Arturo entró por la puerta a las 8:30 de la mañana, sin prisa y tranquilo. Los encontró bloqueando su camino a la cocina, con los rostros desesperados y decididos. «¡Papá!». Daniel dio un paso adelante agresivamente. «¿Qué es esta locura? Somos tu familia». Arturo se quitó la chaqueta lentamente, colgándola en el gancho junto a la puerta. «¿Familia?». Su voz era conversacional, casi agradable. «Cuando estuve en el hospital luchando por mi vida, ¿alguno de ustedes llamó siquiera una vez?». «Estábamos ocupados». La voz de Elena se quebró con falsa indignación. «¿Sabes lo difícil que es manejar todo sin ti? Tan difícil que me dijiste que me quedara otro mes en el hospital». El tono de Arturo se mantuvo firme, pero sus ojos estaban helados. ¿Porque se estaba tan bien sin mí? Los argumentos preparados de Daniel se desmoronaron bajo la tranquila mirada de su padre. Era una broma. No lo decíamos en serio. 67 llamadas anoche, observó Arturo, pasando junto a ellos hacia la cocina. Es curioso cómo pueden encontrar tiempo para llamar cuando su herencia está amenazada. Los siguieron como satélites desesperados, hablando uno sobre el otro en su pánico. «Papá, por favor, entra en razón. Arturo, no estás pensando con claridad. La cirugía afectó tu juicio. Te queremos. Siempre te hemos querido». Arturo llenó la cafetera con precisión metódica, ignorando sus súplicas cada vez más frenéticas. Cuando Elena lo agarró del brazo, él miró su mano con un desapego tan frío que ella la soltó de inmediato. «Tienen 24 horas para irse de esta casa», dijo en voz baja. Las palabras los golpearon como golpes físicos. Elena retrocedió tambaleándose.
El rostro de Daniel se puso blanco. ¿A dónde iremos? La voz de Elena era apenas un susurro. No tenemos dinero. Eso ya no es mi problema. El completo desapego emocional de Arturo era más aterrador que cualquier ira. Este no era el hombre que había pasado 45 años poniendo sus necesidades primero. Este era alguien completamente diferente. No puedes hacer esto. La voz de Daniel se elevó a un grito. Soy tu hijo. Esta es mi casa. ¿Tu casa? Arturo se volvió para mirarlo directamente. ¿Cuándo pagaste por última vez una hipoteca? ¿Una factura de servicios públicos? ¿Cuándo contribuiste con algo más que platos sucios y demandas de dinero? Daniel abrió la boca, pero no salieron palabras. La verdad era demasiado obvia para negarla. Elena intentó un enfoque diferente, forzando las lágrimas. Cariño, sé que cometimos errores, pero 45 años de matrimonio tienen que contar para algo. Contaron, respondió Arturo, sirviéndose el café. Contaron para todo, hasta que me mostraste exactamente lo poco que significaba para ti. Podemos cambiar. La desesperación de Elena era palpable ahora. Seremos diferentes. Te apreciaremos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta la próxima vez que necesiten algo? ¿Hasta que sea demasiado viejo y enfermo para ser útil? Arturo negó con la cabeza. Tengo 68 años. No tengo tiempo para esperar a que se conviertan en personas decentes. Caminó hacia la mesa de la cocina y se sentó con su café, abriendo el periódico de la mañana como si ellos no estuvieran allí, gritándole. La fundación tomará posesión el próximo mes, dijo sin levantar la vista. Tienen hasta entonces para encontrar otro lugar donde vivir. Daniel golpeó la mesa con la mano. Esta también es nuestra casa. Revisa la escritura, respondió Arturo con calma. Revisa las cuentas bancarias. Revisa cualquier documento legal que puedas encontrar. Todo está a mi nombre porque yo me lo gané mientras ustedes vivían de mi trabajo. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando la escena de su total impotencia. Durante 45 años, habían asumido que Arturo siempre estaría allí, siempre proveyendo, siempre perdonando. Se habían equivocado. Elena se desplomó en una silla, finalmente entendiendo la magnitud de su situación. Daniel se quedó helado, viendo cómo su herencia desaparecía con cada palabra de su padre. Cuando vuelva de mi paseo, dijo Arturo, levantándose y cogiendo su abrigo, espero ver cajas de embalaje. Consultó su reloj, las 9 en punto exactamente, y caminó hacia la puerta. Papá, espera, comenzó Daniel. 23 horas y 58 minutos, dijo Arturo sin darse la vuelta. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, dejando a Elena y Daniel solos con los restos de sus cómodas suposiciones. Afuera, Arturo caminó por la calle que había llamado hogar durante 20 años, sintiéndose más ligero con cada paso. Detrás de él, a través de la ventana de la cocina, podía verlos todavía sentados en un silencio atónito. La justicia tenía una sensación sorprendentemente pacífica. Las cajas de embalaje ya estaban apiladas junto a la puerta cuando regresé de mi paseo. Me habían tomado en serio. A través de la ventana delantera, podía ver a Elena envolviendo frenéticamente platos en papel de periódico, mientras Daniel llevaba su equipo de videojuegos a su coche en múltiples viajes. Me acomodé en la mecedora del porche delantero con mi café de la mañana, posicionándome con una vista clara de su actividad desesperada. La mañana era nítida y clara, un clima perfecto para nuevos comienzos. Papá, esta es tu última oportunidad, gritó Daniel mientras luchaba con un pesado monitor de ordenador. Podemos arreglar todo. Tuviste 45 años de oportunidades, respondí, sin levantar la vista de mi periódico. Elena apareció en la puerta, con el pelo revuelto y los ojos rojos de llorar. Arturo, cariño, lamento ese mensaje. No estaba pensando con claridad. Ese es exactamente el problema, Elena. Nunca piensas en nadie más que en ti misma. El proceso de empaque fue un caos. 45 años de posesiones acumuladas, y tenían menos de 24 horas para clasificarlo todo. Elena seguía corriendo adentro por una cosa importante más, mientras Daniel debatía si sus viejos videojuegos valían el espacio en el maletero. La señora Castillo, de la casa de al lado, se acercó alrededor del mediodía, atraída por la actividad inusual. ¿Todo bien, Arturo?, preguntó.
notando las cajas y el movimiento frenético. Solo algunos cambios familiares, dije amablemente. Nada de qué preocuparse. Ella asintió cortésmente, pero sus miradas curiosas sugerían que había visto la cobertura de noticias. Probablemente todo el vecindario ya sabía lo que estaba sucediendo. Daniel hizo llamamientos cada vez más desesperados a lo largo de la tarde. Primero, ira. Esto es completamente una locura. No puedes sobrevivir sin nosotros. Luego, negociación. ¿Y si pagáramos alquiler? ¿Y si contribuyéramos a los gastos del hogar? Finalmente, súplica. Papá, ¿a dónde se supone que debemos ir? Mamá nunca ha tenido un trabajo real en 30 años. He vivido 68 años, respondí con calma. Creo que me las arreglaré bien. Elena intentó todas las tácticas de manipulación de su considerable arsenal. Lágrimas, preocupaciones de salud, apelaciones a nuestros votos matrimoniales, recordatorios de recuerdos felices. Nada de eso me conmovió. Había visto esa actuación demasiadas veces a lo largo de las décadas. A las 4 en punto, ambos coches estaban llenos más allá de su capacidad. Ropa y pertenencias metidas en cada espacio disponible. Habían tenido que dejar atrás muebles, electrodomésticos de cocina y cajas de artículos que simplemente no cabían. «Volveremos», dijo Daniel mientras cargaba la última caja en su maletero. «No puedes mantenernos alejados para siempre». «Son bienvenidos a visitar», dije, después de que llamen primero y pidan permiso. Elena se paró junto a su coche, con las llaves en la mano, mirando la casa que había llamado hogar durante 20 años. Por un momento, casi sentí lástima por ella. «¿Casi? Nunca pensé que terminaría así», susurró. Yo tampoco, admití. Pensé que aprenderías a apreciar lo que tenías. Exactamente a las 6 en punto. 24 horas después de mi ultimátum. Ambos coches salieron de la entrada. Elena lloraba. Daniel estaba enojado, pero se habían ido. Me senté en el porche hasta que oscureció, viendo el sol ponerse sobre mi tranquilo vecindario. Por primera vez en 45 años, estaba completamente solo. El silencio era hermoso. Dentro, la casa se sentía enorme. Las habitaciones vacías resonaban con mis pasos. Sin televisión a todo volumen, sin discusiones sobre dinero, sin demandas de atención o apoyo, caminé a mi estudio y abrí el cajón del escritorio donde había escondido folletos de viaje durante 20 años. Montañas del norte, desiertos del sur, parques nacionales que siempre había querido visitar pero nunca tuve tiempo de ver. Tiempo. Ahora no tenía más que tiempo. Los folletos de viaje habían estado escondidos en mi escritorio durante 20 años. Ahora, finalmente, podía abrirlos sin culpa. Febrero pasó tranquilamente mientras me adaptaba a la soledad, planeando mi primera aventura real desde antes de mi matrimonio. Marzo trajo mi viaje inaugural a un gran parque nacional en el desierto. Nunca había acampado solo antes. Nunca había conducido a ningún lugar solo por placer. El paisaje desértico me abrumó con su dura belleza. Cielo infinito, formaciones rocosas antiguas, un silencio que se extendía por kilómetros. Alrededor de una fogata una noche, conocí a Tomás, un maestro jubilado de un estado vecino. ¿Primera vez por aquí?, preguntó, notando mi equipo de acampada nuevo. Primera vez en cualquier lugar. En realidad, admití, tengo 68 años. Y este es mi primer viaje solo por placer. Tomás rió cálidamente. Diablos, amigo, nunca es tarde para empezar a vivir para uno mismo. Abril me llevó a las montañas del norte. Había mejorado mi equipo de acampada y me sentía más seguro para enfrentar las carreteras de montaña. El aire enrarecido desafiaba mi corazón en recuperación, pero las caminatas suaves a través de bosques de pinos me llenaron de una energía que no había sentido en años. Descubrí la fotografía ese mes, comprando mi primera cámara real en décadas. Las montañas exigían ser capturadas. Picos nevados reflejados en lagos cristalinos, flores silvestres floreciendo en prados altos. El amanecer pintando acantilados de granito de color dorado. Mayo trajo una nueva amistad. Sara, una viuda de una ciudad montañosa, me enseñó técnicas avanzadas de fotografía en un grupo de senderismo para personas mayores. Pasábamos horas discutiendo la composición y la iluminación, mientras caminábamos por senderos forestales,
a una altitud que mi cardiólogo habría prohibido 6 meses antes. Usted está radiante, observó la doctora Reyes durante mi chequeo regular. Su recuperación es notable. ¿Qué ha cambiado? Todo, le dije. Finalmente estoy viviendo para mí mismo. Mi trabajo con la fundación se intensificó durante la primavera. Isabel incluyó mis fotos de viaje en sus boletines, mostrando a otros pacientes cardíacos que la vida después de la cirugía podía ser una aventura, no solo supervivencia. Su historia ya ha salvado a docenas de familias, me dijo Isabel mientras tomábamos un café en junio. Han aprendido a valorarse mutuamente mientras aún pueden. Pero mi parte favorita era hablar con nuevos pacientes cardíacos, hombres y mujeres que enfrentaban una cirugía, aterrorizados y solos. Compartía mi experiencia, no solo los detalles médicos, sino el viaje emocional de descubrir la autoestima. El apoyo familiar importa, les decía. Pero el respeto propio importa más. El verano trajo viajes más largos. El desierto del sur floreció con colores inesperados. Los cañones de roca roja desafiaron mis habilidades fotográficas. Las antiguas ruinas del suroeste me conectaron con la historia, que se remontaba a siglos. Estaba más sano a los 68 que a los 58. El senderismo regular, el aire fresco, una vida sin estrés y días con propósito, habían transformado mi cuerpo tanto como mi espíritu. Tomás y Sara se convirtieron en compañeros de viaje habituales. Nos reuníamos en diferentes parques, compartíamos campamentos, explorábamos senderos juntos. Por primera vez en mi vida adulta, tenía amigos basados en intereses compartidos en lugar de obligaciones familiares. Usted es como una persona diferente, observó Sara una noche mientras veíamos el atardecer desde nuestro campamento en un parque famoso. ¿Cómo era antes? Cansado, dije simplemente. Muy cansado. Las redes sociales, gestionadas por el equipo de Isabel, mostraban mis aventuras. Fotos de un hombre mayor descubriendo la alegría en la naturaleza. Historias de sanación familiar, a través de la comunicación honesta. Inspiración para que otras personas mayores persigan sueños postergados. Los comentarios llegaban de todo el mundo. Pacientes cardíacos compartiendo sus propias luchas familiares. Hijos adultos reconociéndose en el comportamiento de Daniel. Cónyuges entendiendo los patrones de Elena de dar por sentada la devoción. Julio terminó con mi regreso a mi ciudad. No porque tuviera que hacerlo, sino porque elegí hacerlo. La casa se sentía acogedora ahora, mi santuario en lugar de mi prisión. Estaba revisando fotos de las montañas en mi cafetería favorita del centro cuando una sombra cayó sobre mi mesa. Levanté la vista para ver una figura familiar de pie, indecisa, cerca. Daniel estaba allí, vacilante, luciendo diferente de alguna manera. Más limpio, más adulto. Su atuendo habitual de videojuegos había sido reemplazado por ropa informal de negocios, y su postura sugería a alguien que había aprendido a asumir responsabilidades. «Papá». Su voz era insegura. «¿Podría sentarme un minuto?». Señalé la silla vacía frente a mí, curioso por esta transformación. Habían pasado 6 meses desde el desalojo, y mi hijo parecía haber envejecido 5 años. Para bien. «Te ves bien», dijo, acomodándose en la silla. Bronceado, saludable. «Viajar me sienta bien». Cerré mi álbum de fotos pero no lo guardé. «¿Cómo van las cosas, Daniel?». Diferentes hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Encontré un trabajo, un puesto a tiempo completo en una agencia de publicidad en el centro, diseñando materiales de marketing». Asentí, esperando más. También alquilé un pequeño apartamento. Nada lujoso, pero es mío. Pago el alquiler yo mismo. Compro mi propia comida. Lavo mi propia ropa. Eso es bueno, hijo. Daniel sacó su teléfono y me mostró fotos. Un modesto apartamento tipo estudio. Limpio y organizado. Muebles escasos. Pero todo ordenado y con propósito. «¿Cómo está llevando las cosas tu madre?», pregunté. «Está aprendiendo a vivir de forma independiente. Consiguió un trabajo como vendedora en unos grandes almacenes. También tiene su propio lugar». Bajó la vista a sus manos. «No nos vemos mucho. Ambos demasiado ocupados trabajando». Bebí mi café, estudiando esta versión transformada de mi hijo. La arrogancia se había ido, reemplazada por algo parecido a la humildad. «Papá, no estoy pidiendo perdón», dijo de repente. «No estoy pidiendo volver a casa, ni dinero.
ni que cambies tu testamento. Esto me sorprendió. ¿Qué estás pidiendo entonces? Una oportunidad para demostrar que he cambiado. Quizás podríamos tomar un café a veces. Así, si quieres. Le mostré algunas fotos de mi viaje a las montañas. Su asombro parecía genuino mientras describía el senderismo en altura. Acampar bajo las estrellas. Aprender fotografía de nuevos amigos. Nunca supe que querías hacer nada de esto, dijo en voz baja. Nunca tuve la oportunidad de descubrirlo yo mismo. Daniel asintió, entendiendo más de lo que esperaba. He estado pensando mucho en cuánta parte de tu vida renunciaste por nosotros, en cómo simplemente lo dimos por sentado. El trabajo de la fundación también me mantiene ocupado, dije, mostrándole un boletín con mi historia, ayudando a otras familias a evitar nuestros errores. ¿Somos una historia con moraleja ahora? Somos una oportunidad de aprendizaje para todos los involucrados. Hablamos durante otra hora. Daniel compartió detalles sobre su trabajo, plazos, clientes difíciles, la satisfacción de ganar su propio sueldo. Mostró un interés genuino en mis viajes, preguntando sobre los lugares en los que había estado y a dónde planeaba ir después. Entiendo si no quieres una relación, dijo mientras nos preparábamos para irnos. Entiendo si la confianza necesita ser reconstruida lentamente, pero quería que supieras que ahora lo entiendo. Lo que te hicimos, lo equivocado que estuvo. Caminé con él hasta el estacionamiento. Tenía un sedán más viejo, nada lujoso pero limpio y bien mantenido. Evidencia de responsabilidad. Daniel, dije mientras él alcanzaba la puerta de su coche. Quizás podríamos hacer esto de nuevo en un mes más o menos. Su sonrisa fue cautelosa pero esperanzada. Me gustaría eso. Sin promesas sobre nada más, aclaré. No voy a cambiar mi testamento. No estoy buscando una relación tradicional de padre e hijo. Pero quizás podamos construir algo nuevo, algo más saludable. Entiendo, dijo. Y papá, me alegro de que seas feliz. Finalmente, lo vi alejarse, notando con qué cuidado revisaba sus espejos, cómo señalizaba correctamente en cada giro. Pequeñas cosas, pero sugerían a alguien que había aprendido a prestar atención a los detalles. El sol de la tarde era cálido en mis hombros mientras caminaba hacia mi propio coche. Mañana, planeaba un viaje a las montañas del este. El próximo mes, quizás a la costa noreste para fotografiar el follaje de otoño. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Tomás. Sara encontró un gran lugar para acampar en el sur para octubre. ¿Te interesa? Respondí. Absolutamente. Envíame los detalles. Hace 6 meses, había sido un hombre moribundo ignorado por su familia. Hoy, estaba vivo, sano y rodeado de personas que elegían estar en mi vida, en lugar de personas que se sentían obligadas. La diferencia, había aprendido. Lo era todo. Conduje a casa por las calles familiares de mi ciudad, pasando por la cafetería donde Daniel y yo acabábamos de compartir una conversación honesta, pasando por la casa de la señora Castillo donde saludaba desde su jardín, pasando por la oficina de la Fundación del Corazón donde Isabel planeaba la campaña de concienciación del próximo mes, a casa, a una casa que finalmente era, verdaderamente, mía, a casa, a una vida que había construido para mí mismo, una elección cuidadosa a la vez. Algunas historias terminan con grandes gestos y reconciliaciones dramáticas. Esta terminó con algo más valioso, la tranquila satisfacción de un hombre que había aprendido a valorarse a sí mismo tanto como una vez había valorado a los demás. Y quizás, solo quizás, la posibilidad de que el amor pudiera crecer en un suelo más saludable que la obligación. El sol se estaba poniendo mientras entraba en mi garaje, pintando el cielo con los mismos colores que había fotografiado en las montañas. Hermoso, pacífico y completamente mío. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.